Vamos a continuar una vez más. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué gusto verles. Este fin de semana nosotros, mi familia y yo estuvimos en una conferencia, y los que ya me conocen saben que siempre, además de obviamente aprender de la palabra de Dios, que fue bastante edificante, siempre es bueno poder no nada más hacer contactos con otras personas, otros pastores, y fue un tiempo muy bonito que tuvimos con algunos pastores y otros hermanos, y siempre me gusta aprender de otros pastores y otras iglesias. Y si algunos pensaban que yo ya era estricto, me di cuenta que yo no soy muy estricto, que digamos. Así que si vamos a tener reuniones después del servicio en algunos domingos, ahora con mayor razón, porque vine más inspirado en ponernos más estrictos en muchas áreas que a veces uno mismo aprende como pastor. Y lo mismo que a mí me gusta decirle a ustedes, si no está en la Biblia, no lo hagamos. Básicamente me lo terminaron diciendo a mí también. Hay muchas cosas que tenemos que ajustar como iglesia. No hay iglesia perfecta, pero vamos a tratar de ser esa iglesia que Dios un día va a venir por nosotros. Cristo va a venir por su iglesia, y así que vamos a tratar de ser esa iglesia santa que Él desea que seamos. Hermanos, ya terminamos los 4 pilares de nuestra iglesia, que son predicación expositiva, adoración bíblica, oración constante y testigos valientes. Yo sé que al principio puede ser difícil, es algo nuevo, pero la idea, hermanos, es que con el tiempo, con las semanas o incluso con los meses o años, poco a poco vaya siendo un vocabulario que empecemos ya a utilizar en nosotros, que cuando alguien te pregunte qué tipo de iglesia es, cómo es su doctrina, qué creen, usted pueda decir, mira, nuestros 4 pilares es esto. Y ahora vamos a ver cómo eso se mira en manera práctica. Sí, deseamos ser una iglesia que predica expositivamente. Se recuerda que es la predicación expositiva entre varias características. Una es que toma libros de la Biblia, sección por sección, va paso a paso. Pero no solamente se trata de que seamos una iglesia que va predicando libro por libro consecutivamente, sino que realmente sea centrado en el Evangelio y que lo vivamos, hermanos. Si estamos predicando el Evangelio y no lo vivimos, ¿de qué sirve? Así que hoy vamos a ver, hoy y por otros 4 domingos, digamos que son ahora 5 secciones de la cultura de Paramount. Y de pronto puede ser confuso porque se parece. Así que primero fueron 4 pilares. Ahora van a ser 5 distintivos de la cultura de Paramount. ¿Cómo lo que hemos visto hasta ahorita se mira en la práctica? Hermanos, deseamos ser una iglesia que sea firme en cuanto a la solidez del Evangelio, y por lo tanto el mensaje de hoy es titulado Centrados en el Evangelio. Les repito que lo que vamos a ver ahora y por las próximas 4, en total 5 semanas, es la cultura de Paramount. ¿Cómo vivimos todo lo que hemos dicho hasta ahora? Bueno, primeramente tenemos que estar centrados en el Evangelio. Porque por un lado sabemos que hay falsas religiones o sectas de las cuales deberíamos de diferenciarnos, pero tristemente también hay iglesias que se supone que son cristianas o evangélicas, pero que han diluido el Evangelio. Y hasta de ellos mismos tenemos que diferenciarnos si queremos ser esa iglesia de Cristo, esa iglesia santa, no perfecta, pero que sí es de personas santificadas para la gloria del Señor. El Evangelio se ha diluido mucho, hermanos, el Evangelio se ha distorsionado mucho, el Evangelio se ha malinterpretado mucho, y eso es un gran problema más de lo que usted se imagina. Cuando el Evangelio se ha diluido, yo no sé cuánto les ha pasado que vas a la máquina de una Coca-Cola. Levante la mano el que toma coca, no se haga. Y va a la máquina por su vitamina, y no sé cuándo le ha pasado que ya se estaba como acabando la coca y ya sabe como mezclado con agua, ¿verdad? Sabe terrible. Qué peligroso es cuando el Evangelio lo han diluido. Le echaron un poquito ahí de agüita para suavizarlo, porque no vaya a ser que alguno se me ofenda. Eso es demasiado peligroso. De tal manera que debemos de diferenciarnos no solamente de iglesias y sectas falsas, incluso de iglesias que se supone que son cristianas o evangélicas, pero hasta de ellos debemos de diferenciarnos si deseamos ser una iglesia que verdaderamente desea glorificar al Señor. Así que una vez más deseamos ser esa iglesia sólida en cuanto al Evangelio y no tambalearnos ni para un lado ni para el otro. Y la idea central del mensaje de hoy,
es que si deseamos que Paramount en español sea una iglesia centrada en el Evangelio, debemos centrarnos en la persona, la obra y el poder de Cristo. No centrarnos en la persona del pastor, no centrarnos en las obras que podemos hacer a ver si así alcanzamos la justicia perfecta de Dios, no centrarnos en el poder humano porque si no estamos perdidos. Si deseamos que Paramount sea una iglesia centrada en el Evangelio, lo único que podemos hacer, hermanos, es centrarnos en la persona, la obra y el poder de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro o la carta de Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 15. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 15, y si se puede poner de pie para tener esta lectura por reverencia a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 15. Es un poquito larga la lectura, déjeme comenzar a leer. Ahora estoy en la Nueva Traducción Viviente, y disculpen que a veces les ando cambiando, y luego nos ponemos de acuerdo. Les escribo, yo el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por ¿quién? Por Jesucristo mismo y Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado, dice Pablo, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los amó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predicara otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Otra versión dice sea anatema, ¿verdad? Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Y el 15 dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendita y santa y perfecta, suficiente, infalible palabra. Señor, estamos delante de tu presencia y estoy yo delante de tus siervos, delante de la congregación de los santos, y en esta hora te pedimos para que tú nos ilumines, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que seamos movidos por tu Santo Espíritu también, para que hoy podamos fielmente proclamar el Evangelio, y permite que esta congregación, este grupo de personas, poco a poco, Señor, tú nos vayas santificando, que vayas perfeccionando poco a poco nuestras vidas para que sea una iglesia incluso modelo en esta sociedad y en esta ciudad que tanto lo necesita. Pero necesitamos nosotros llenarnos de ti y de tu Espíritu. Sé con este tiempo, este momento, y bendice tu palabra, y te lo pedimos todo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Hay tres cosas bien sencillas que yo quiero compartir con ustedes, tres cosas bien sencillas en este pasaje que nosotros acabamos de leer, y el contexto nos va a ayudar mucho a entender lo que está pasando, ¿ok? El contexto nos va a ayudar mucho.
Estamos en una situación, recuerde que cada vez que Pablo escribía una parte es porque le llegaban reportes de cómo estaban las iglesias que él mismo había plantado. Diferentes años, pero Pablo había plantado distintas iglesias. Es como si Pablo viviera aquí en Amarillo y él plantó una iglesia en Dalhart, él plantó una iglesia en Dumas, ¿qué más? En Canyon, y de pronto él le llegan reportes de que algo está pasando en esas iglesias, así que él tomaba y empezaba a escribirles cartas que tenemos hasta el día de hoy. Y mucho estaba pasando, Pablo estaba siendo acusado de muchas cosas, y como Pablo está siendo acusado, es como que Pablo dice: yo necesito afirmarles de que lo que yo estoy proclamando no es de voluntad humana. La gente, las iglesias que yo planté necesitan saber que mi palabra no es mi propia palabra, sino que esto es el verdadero evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros, Paramount, deseamos ser una iglesia bíblica, si deseamos ser una iglesia centrada en el evangelio, este pasaje nos va a enseñar muchas cosas. Y la primer cosa que nos enseña este pasaje, que yo sé que leímos muchos versículos, hermanos, y hay más que le pudiéramos sacar, pero lo voy a simplificar. La primera cosa que quiero que nosotros veamos y entendamos es que el evangelio de Jesucristo es gratuito. El evangelio de Cristo es gratuito. Claro que hemos sido llamados para buenas obras, pero para que usted y yo hayamos alcanzado la justificación es un regalo que Dios nos da. Cuando alguien te regala algo, la pregunta es: ¿tú hiciste algún esfuerzo para lograr ese regalo? Quizá tú no te lo esperabas, es tu cumpleaños y de pronto alguien viene y te da un regalo y tú nada más tienes que recibirlo. Tú no hiciste ningún trabajo, no hiciste ninguna obra, no hiciste ningún mérito para ese regalo. Simplemente tú recibes, por eso se llama así, ¿no? Un regalo, una gracia. Y en la mayoría de las religiones hasta el día de hoy, usted sabe, hermanos, que se enseña que tienes que hacer obras para ganar tu salvación. La mayoría de religiones enseña eso. Pudiéramos hablar de los testigos de Jehová, pudiéramos hablar de los mormones, los musulmanes, la iglesia católica romana. Tristemente, en algunas iglesias evangélicas parece que todavía está esa duda. ¿Será que yo necesito hacer obras para entonces ser salvos? Y por eso a veces, hermanos, terminan teniendo dudas en cuanto a la salvación, o existe esta idea errada de que tú puedes perder la salvación, porque viene de esta idea de que yo necesito hacer obras para ganar algo. Bueno, la carta de Gálatas, hermanos, está siendo escrita para eso. Como eso era lo que estaba pasando en ese tiempo, en ese contexto, bueno, Pablo está escribiendo la carta de Gálatas para contrarrestar esa idea de la salvación por obras, y Pablo está enseñando que no es por obras, es por gracia, es un regalo de Dios. Esta carta lucha contra la idea de las obras, esta carta lucha contra el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Bueno, en palabras muy simples, es la idea de ganarse el favor con mis propias obras o trabajar con mis propias fuerzas. Y yo puedo ir haciendo méritos hasta que por fin yo logre llegar a ese estándar perfecto que Dios pide de mí. Así que de ahora en adelante, si alguien te pregunta: hermano, ¿de qué se trata la carta de Gálatas? Tú puedes decirle: la carta de Gálatas fue escrita como para contrarrestar la idea de la justificación por medio de las obras y para luchar contra el legalismo. Por eso esta carta también resalta la libertad que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se sentían libres. ¿Por qué no se sentían libres? Porque ellos sentían, hermanos, los judaizantes, algunos judíos, algunos creyentes nuevos, les estaban enseñando que, es que tú tienes que cumplir la ley a la perfección, de tal manera que ya no sentían libertad, pues ¿quién la va a poder cumplir? Entonces estaban como amarrados y no se sentían libres. Gálatas nos enseña que en Cristo somos libres. ¿Quién dice amén? Es la libertad que tenemos en Cristo. Así que una vez más, Gálatas está luchando contra el legalismo, está luchando contra las obras y nos está enseñando que no, es todo lo contrario, somos libres en Cristo Jesús. Y es como, volviendo a repasar, es como si los legalistas dijeran: necesitas dejar ese mensaje de la gracia, no tiene sentido, no puede ser que sea un regalo, aléjate de eso, tú tienes que cumplir esto para ser salvo. Es lo que estaban ellos enseñando. Cristo murió para ponernos en libertad, como también estábamos cantando hace un momento, pero esos grupos religiosos estaban diciendo: esto no tiene sentido,
no puede ser por gracia, necesitas cumplir la ley. Y de hecho, desde el primer versículo, hermanos, el hecho de que Pablo mencione que su apostolado no proviene de hombres, sino de Dios, ya nos está enseñando algo. Él está diciendo, lo que yo estoy proclamando, las buenas nuevas no son mías. Todo esto proviene de Dios. Como si Pablo dijera, lo que yo les estoy enseñando es por voluntad de Dios, no son palabras mías, y por lo tanto es la buena noticia de ¿quién? ¿De qué se trata el Evangelio? Las buenas noticias de Jesucristo. No son las buenas noticias de los pastores, no son las buenas noticias de los líderes, es la buena noticia de Jesucristo y es un solo Evangelio, nada más. Solamente Jesucristo. Y aunque yo no tengo tiempo para desviarme mucho del tema y exponer con mayor detalle el apostolado de Pablo y por qué hoy no puede haber apóstoles, por lo menos mostrar una de ellas, porque en el versículo 1 Pablo dice, les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de entre los muertos. Y ahorita vamos a llegar ahí. ¿Por qué Pablo tuvo que escribir esto? ¿A qué quiere llegar Pablo? ¿Por qué él estaba siendo acusado desde ese tiempo? Y repito que aunque no tengo mucho tiempo, la Biblia literalmente detalla requisitos para los apóstoles. Si usted no lo sabía, la Biblia te muestra 3, 4 requisitos para que alguien fuera apóstol. Y uno de ellos era que tenía que ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, ya con eso matamos a todos los supuestos apóstoles del día de hoy, que ninguno de ellos fue testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Nada más brevemente, Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Hechos 1, 21 y 22 dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesucristo. O sea, que tenía que haber estado con el ministerio de Jesucristo por esos años con los otros discípulos. Y el versículo 22 dice, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado entre nosotros, la ascensión de Cristo. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Cristo. Y si usted tiene otra versión, como la Reina Valera, creo que está todavía mucho mejor, usted puede entender que había requisitos para el apostolado. Yo sé que Pablo quizá no estuvo directamente con los otros discípulos en esos 3 años de ministerio de Cristo, pero sabemos que Cristo sí se le apareció a Pablo de una manera especial, de una manera directa, se le apareció después de haber resucitado y lo llamó de una manera personal y lo llamó de una manera especial. Eso está en Hechos capítulo 9, si alguien toma nota, cómo Dios llamó a Pablo de una manera especial. Y por eso repito, aquí en Gálatas y en muchas cartas usted se va a dar cuenta que él tiene que afirmar su apostolado. Si usted lee Primera de Corintios, Gálatas y otras, usualmente Pablo empieza de la misma manera. Yo, Pablo, apóstol por la voluntad de Dios y no por una voluntad humana. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo. Y el hecho de que Pablo no estuvo al igual que otros discípulos sirviendo con ellos durante el ministerio de Cristo, eso le trajo muchos problemas, porque ahora los que están alrededor dicen, mira, ahí anda uno que no estuvo con los discípulos, seguramente que su evangelio es falso, seguramente que su supuesto apostolado es autonombrado él mismo, y hay muchos problemas que le están llegando a Pablo, y él tiene que pelear contra eso y tiene que afirmar su apostolado, y él sigue de hecho luchando con eso en los próximos versículos, ahí en Gálatas, el mismo capítulo 1, usted se puede mantener ahí, pero los versículos 3 y 4, Gálatas capítulo 1, pero ahora los versículos 3 y 4 dice, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó tiempo pasado. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. Después de presentarse Pablo, él menciona estas palabras, gracia y paz, que es un saludo muy normal y muy común en la cultura judía de aquellos tiempos y hasta el día de hoy, gracia y paz, que muchos teólogos
dicen gracia porque es a través de ese regalo perfecto del sacrificio de Cristo que tenemos la gracia y por lo tanto tenemos paz para con Dios, como también dice Romanos 5:1, y por eso unen estas palabras gracia y paz. Pablo constantemente la menciona en todos sus escritos, él constantemente está hablando de la gracia, de la gracia, de la gracia. Es un regalo, es un regalo, es un regalo, no son las obras, como a veces hemos hablado y malinterpretamos la carta también de Santiago. Es un regalo, son la gracia inmerecida de nuestro Dios. Dios mismo ha iniciado nuestra salvación, porque note que la Nueva Traducción Viviente en el texto que leí dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados. La Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, dice, conforme a la voluntad de Dios Padre. Hay una razón por la cual Pablo está diciendo, el Evangelio comienza con Dios y proviene de Dios. Repito, hay una razón por la cual Pablo está diciendo, el Evangelio no es mío, proviene desde hace mucho tiempo. Por eso Pablo se va hasta la fundación del mundo. Para que quede claro, Pablo dice, esto no se trata de mí. Y les dice este versículo, lo escribe para que lo lean las iglesias. Miren cómo Pablo planeó esto desde hace mucho tiempo para que entonces Cristo viniera y entregara su vida conforme a la voluntad de nuestro Padre. De hecho, en el versículo 15, él vuelve a enfatizar eso y dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. La Reina Valera dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La Biblia de las Américas dice, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, y esta Nueva Traducción Viviente dice, aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Hermanos, Pablo quiere afirmar la salvación, el Evangelio es un regalo de Dios y esto viene de Dios desde mucho antes de que yo, Pablo, naciera, es lo que él está diciendo, para que no haya ninguna duda. En ese medio, en ese tiempo, en ese contexto donde están entrando ideas de que tienes que hacer obras para alcanzar la justicia perfecta de Dios, Pablo dice, no es así. Y de hecho, dice Pablo, lo que yo te estoy hablando, escribiendo, ni siquiera es de este tiempo. Esto viene desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios, el Padre, planificó la salvación y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso Efesios también dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Romanos 9:16 también dice, por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Entonces, hermanos, pregunta, ¿por qué le cuesta al hombre tanto aceptar el regalo por gracia? O el evangelio por gracia, perdón. ¿Por qué le cuesta al hombre aceptar el evangelio por gracia? Muchas veces es el mismo orgullo, porque tenemos la idea de pensar, yo debo de hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Yo no estoy acostumbrado a que me den todo fácil, no. Yo tengo que hacer algo. Es el orgullo del ser humano que le está poniendo sus pensamientos y dice, yo soy suficiente. Yo sé que yo puedo. Yo tengo que dar algo. Y por eso lucha con el verdadero evangelio, porque el evangelio te enseña todo lo contrario. El evangelio te enseña, yo no soy suficiente. Yo no puedo solo. Yo estoy perdido y sin Cristo no tengo nada. Por eso están luchando contra el verdadero evangelio. Todos nosotros somos pecadores, hermanos. Y Dios no se puede complacer con méritos de personas imperfectas, sino que Él se complace en la obra perfecta de un Hijo perfecto. ¿Quién es Él? Jesucristo. Y su obra perfecta, su justicia perfecta que es imputada en nuestras vidas. Eso es lo que la iglesia centrada en el evangelio debe de predicar, hermanos. Que la salvación tú no la ganas por tus propios méritos. No se trata por las obras que tú hiciste, no se trata por las obras que yo hice, se trata de la obra que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Pero por otro lado, hermanos, una iglesia que se centra en el evangelio debe de predicar que el evangelio tú no lo compras con dinero. No es para hacer negocio. Usted puede escuchar por ahí muchas personas engañando a gente de que tú tienes que pagar para entrar al cielo. No son ni obras de servicio que puedes hacer, ni dinero que tú puedes pagar para entrar al cielo. No, es un regalo. Cuando alguien te da ese regalo, tú no dices, pues mira, aquí está el dinero que te costó. Es un regalo y tú lo recibes. Es por gracia. Y nada más para que quede claro, hermanos,
Esta iglesia, como cualquier iglesia bíblica, no está en contra de las obras. Acuérdense que fuimos llamados para buenas obras. Es lo que quiere enseñar Santiago. Ahí se ve quién es un verdadero creyente, ¿verdad que sí? Los frutos de arrepentimiento, las obras, los dones, son cosas que estamos haciendo como resultado de que ya hemos sido justificados. Lo he repetido desde este púlpito varias veces, hermanos, pero el evangelio de la prosperidad es uno de los evangelios que más daño le ha hecho a la iglesia. Los hermanos de Galacia, a los cuales Pablo les está escribiendo, habían abandonado la gracia para comenzar a abrazar esta idea del sistema legalista de salvación por obras. Y cuando ellos hacen eso, hermanos, están ignorando ¿qué cosa? Están ignorando el precio que Cristo ya pagó y el significado de su perfecto y suficiente sacrificio. ¿Quién aquí cree que el sacrificio de Cristo fue suficiente? Es suficiente, ya lo pagó todo. Y en eso nosotros confiamos. Así que una vez más, el hecho de que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados nos está enseñando que Él vino como esa ofrenda para cumplirlo todo. Él ya se dio. No se dio de ceder, sino Él se dio, Él se entregó como una ofrenda. O sea, en el tiempo del Antiguo Testamento tenían que ofrendar estos corderitos para que los pecados fueran perdonados por un año. Aquí está el Cordero perfecto, sacrificado una vez y para siempre, como dice Hebreos 9:27. Es el Cordero perfecto y su sacrificio es una vez y para siempre. Por lo tanto, pudiéramos decir que la salvación sí es por una obra, pero es la obra de Cristo, no nuestras obras. Hay un himno que dice todo lo pagó. ¿Alguien lo conoce? Un pedacito. ¿Nadie conoce un himno que se llama todo lo pagó? ¿Cristo lo pagó? Tenemos que cantarlo entonces y enseñarlo. Todo lo pagó, el Señor a sí mismo me habló. Cuán débil es tu fe, hijo, vela en oración y a ti todo seré. Todo lo pagó, todo lo pagó. No con eso en ese himno, hermanos. Wow. Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Nuevamente el versículo 4, y estoy enfatizando mucho, dice que Él se dio a sí mismo. Esa es la naturaleza del evangelio, que Cristo se dio a sí mismo. Y muchos dirán, pero si no me costó nada, si el evangelio fue un regalo que me dieron y nada más lo tomé, no me costó nada y es por gracia y ya soy salvo, lo hablábamos creo que hace tiempo con los varones, entonces ¿será que yo puedo vivir en esa libertad, en ese libertinaje, porque nos vamos de libertad al libertinaje? Entonces puedo vivir como a mí se me antoje, puedo vivir como se me dé la gana. Anote Romanos 6:15, porque Romanos 6:15 dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Y eso es Pablo el que está hablando. Por supuesto que no. Recuerde que el Espíritu Santo está en nosotros y Él siempre nos va a guiar a toda verdad. Espero que se haya entendido eso, hermanos. El Evangelio de Jesucristo es gratuito. Se trata de la obra que Él ya hizo. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios, el cual Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Otra versión dice que Él nos creó para buenas obras. Hay una enorme diferencia, no es hacer obras para que yo sea salvo. Aquí está diciendo que nos creó para buenas obras. Esa es la consecuencia de nuestra redención. En segundo lugar, una cosa que Pablo quiere dejar bien firme es que el Evangelio de Jesucristo es uno solo. Si alguien toma notas, el segundo punto es que el Evangelio de Cristo es uno solo. Voy a leer nuevamente la versión nueva traducción viviente, y Gálatas 1:6 dice, estoy horrorizado. ¿Qué palabra? Pocas veces usted y yo utilizamos una palabra como esta. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Me gusta más la Reina Valera, que dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado al que los llamó por la gracia de Cristo. Y luego dice, para seguir un evangelio diferente, que por cierto en el siguiente versículo va a decir, no es que haya otro, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicar eso. Pablo está dando una advertencia.
Mire la palabra que la Escritura dice, estoy horrorizado. Él está en shock, no lo puede creer. Él ha abierto muchas iglesias, él se siente como un padre espiritual para todos sus hermanos y le da tanta tristeza, está que no lo puede creer y él necesita dar una advertencia urgente. Si usted va con su niño y de pronto el niño le suelta la mano y va para la calle, usted sabe que viene un carro, no lo toma como una advertencia ligera como otras, como cuando quizá agarró un lápiz y va a rayar un papel que le, ay, no hagas esto. Pero sabiendo que cruzó la calle y viene un carro rápido, usted no lo va a pensar dos veces. A lo mejor va a tirar un grito, pero al mismo tiempo va a correr tras él y agarrarlo, abrazarlo para traerlo de regreso. Es una advertencia sumamente urgente. Y no estoy exagerando, lo digo así porque es la palabra que él está utilizando. Estoy horrorizado que necesito escribirles una advertencia ya urgente. Y por eso dice estas palabras en diferentes versiones. Dice, estoy maravillado, estoy horrorizado, estoy asombrado. Estoy asombrado. Y hay una palabrita que me encanta que utiliza la Nueva Biblia de las Américas, que dice, me maravillo de que tan pronto hayan abandonado a Dios que los llamó por gracia y el Evangelio de Jesucristo. Esta palabra, hermanos, es interesante, escúcheme. Esta palabra de abandonado significa transferir la lealtad de uno. Tú le eras leal a alguien y ahora le eres leal a otro. Quizá puede ser un ejemplo muy fuerte, pero en un matrimonio lo que tú quieres es que la persona le sea leal a otro. Qué terrible fuera que una mujer dejó de serle leal a su esposo para serle leal a otro hombre o viceversa. La palabra o la manera en la que utilizan esta palabra abandonado en aquel tiempo era que si tú eras parte de cierto partido político y luego te ibas al otro partido político, estás siendo muy desleal, ahí aplican esta palabra, has abandonado. En un ejemplo bastante simple de nuestro tiempo sería que si tú eres un fan de las Chivas, pero por gracia del Señor decides irte al mejor equipo de la América, le estás siendo desleal a ese equipo pequeño. Es algo terrible, hermanos. Como si tú dices, yo siempre fui de este gobernador romano, yo siempre fui fiel y leal a él, pero ahora le diste la espalda a tu propio gobernador, a tu propio emperador y le estás siendo leal a otro ser. Algo así estuviera pasando en ese tiempo, como si Pablo estuviera diciendo, no lo puedo creer, que se están quitando la playera de Jesucristo y están deseando ponerse la playera del enemigo. Esto no tiene ningún sentido. Le está doliendo tanto a Pablo que más adelante en el capítulo 4, versículo 19, él dice, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Qué fuerte, ¿no? Los hombres no hemos experimentado eso, pero las mujeres se sabe que es uno de los dolores más grandes. Y Pablo está diciendo, siento como que estoy experimentando nuevamente dolores de parto por ustedes, me duelen tanto. Ahora, déjenme conectar el versículo 6 y 7. Primero, Nueva Traducción Viviente, Gálatas 1, 6 y 7. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Pero me encanta que la Reina Valera dice, no que haya otro. Porque en realidad no es que fuera otro, es esta gente que está engañando, creen en el mismo Cristo, tienen buenas ideas, pero ese evangelio lo estaban distorsionando, lo estaban diluyendo, lo estaban malinterpretando. Por eso Pablo dice, no es que haya otro, sino que están siendo engañados, porque dice, hay algunos, o sea que no eran todos, hay algunos que están perturbando y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No se nos dice quiénes eran, no se nos dicen cuántos eran, pero algunos había en la iglesia de Galacia que estaban pervirtiendo el evangelio. Así que Gálatas, versículo 7 dice, los falsos maestros perturban. Los falsos maestros perturban, pervierten, tergiversan. Los eruditos o teólogos dicen que quizás esta es la mejor traducción, esa palabra de tergiversan el evangelio. Ahora, con mayor razón quiero pedirle que ponga atención aquí. Pablo está diciendo
que hay falsos maestros y que vienen a tergiversar el evangelio. Préstale atención a esta palabra de tergiversar. Jerónimo, uno de los grandes de la historia del cristianismo, dice que esta palabra de tergiversar aquí significa, escuche, poner atrás lo que está delante y poner adelante lo que está detrás. Es un cambio total, radical. ¿Se entendió eso? La palabra tergiversar significa poner atrás lo que estaba delante o poner adelante lo que estaba atrás. A la luz de esa definición, yo quiero que usted piense en esta porción que usted y yo conocemos mucho, Efesios 2, 8 al 10. Dice Efesios 2, 8 al 10, mire el orden, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, y ahora sí dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si le pusiste atención, ¿qué pasó primero? ¿Las obras o la gracia? ¿Qué pasó primero? Dice, por gracia sois salvos, y hasta el versículo 10 dice que fuimos creados para buenas obras. Ahora, ¿qué dijimos que significa la palabra tergiversar? Poner lo que está delante atrás y lo que está atrás adelante, cambiarlos del lugar. Y si aplicamos eso al texto que acabamos de leer en Efesios, estamos distorsionando el evangelio, porque estaríamos enseñando que lo primero son las obras y después la gracia. Pero lo que dice literalmente el texto es que somos salvos por gracia para buenas obras, y tergiversar es poner eso al revés. ¿Sí se entendió eso, hermanos? Así que centrarse en el evangelio, hermanos, es centrarse en que el evangelio es gratuito y centrarse en que el evangelio hay uno solo de Jesucristo. Si alguien predica otra cosa, cuidado, hermanos. Hay un solo evangelio y toda la Biblia apunta ¿a quién? A la persona, la obra y el poder de Cristo Jesús. Si decíamos en una iglesia que se centra en el evangelio, prediquemos ese único y verdadero evangelio y no le agreguemos nada al evangelio. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No se trata nada más de no distorsionarlo, no se trata nada más de no malinterpretarlo, sino que también cuidado con agregarle algo al el evangelio. Muchos de esos cristianos que estamos hablando sí creían en Cristo, pero estaban comenzando a dejarse llevar por estas ideas y estaban empezando a creer que para que tú seas un hijo de Dios, para que puedas ser parte de nuestra familia, tú tienes que hacer obras. Tienes que agregarle cosas al evangelio. Es muy peligroso esto. Si tú estuvieras a punto de tomarte un vaso de agua, estás sediento y hay un vaso hermoso, lavadito, con un agua cristalina, con hielo, tú te lo tomas y lo disfrutas. Si alguien viniera y le pone una gotita chiquitita de veneno, tan pequeñita que nada más se alcanzó a ver un poquito cómo lo está diluyendo. Bien, pero bien poquito, casi no hay mucha diferencia. Es el mismo agua cristalino, pero ahí puedes ver como que algo bajó de venenito. ¿Te lo tomarías de la misma manera? ¿Sí o no? Yo pensé que todos iban a decir no, o le están pensando envenenarse. Por supuesto que no se lo van a tomar. No vas a decir, es que nada más fue un poquito de veneno, no importa. No, tú ya no te vas a tomar ese agua. John MacArthur dice, Pablo no iba a permitir que una sola gotita de legalismo se mezclara con la gracia pura de Dios. Eso sería, hermanos, poner el esfuerzo humano por encima del poder de Dios. No hay que agregarle a nada. Los pastores podemos estudiar el contexto, leer otros libros, pero no es cambiarle a la Escritura. No podemos cambiar ni una sola tilde de la Escritura. Hermano, te voy a decir que tú te lleves esto en esta mañana. No agregues obras humanas a la obra perfecta y suficiente de Cristo Jesús. ¿Escuchó eso? No necesitamos agregar obras humanas a esa obra de Cristo que ya es suficiente y perfecta. La justicia de Dios es perfecta y en ese sentido Él no necesita nuestra ayuda. Isaías dice que todos nosotros somos como suciedad. Suena muy feo, pero todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias ¿cómo son? Como trapos de inmundicia. El evangelio no se basa en lo que nosotros podemos hacer. El verdadero evangelio se basa en lo que Dios ya hizo a través de su Hijo perfecto.
No necesitamos a Cristo más esto, a Cristo más esto. No, Cristo es suficiente. ¿Usted lo cree? El Evangelio de Jesucristo es totalmente suficiente. Seguramente algunos han visto una fotografía por ahí en las redes sociales donde se vieron muchos corderitos, ovejitas, y de pronto una ovejita con una cara ¿de qué? De un lobo. Seguramente algunos conocen a algunos ya en persona también. Ayer lo hablaban en la conferencia, hermanos. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero en todo el Nuevo Testamento, creo que uno por ahí, pero fuera de todos los escritos, no hay ninguno que no hable acerca de los falsos maestros. ¿No te parece que es importante que todo el Nuevo Testamento está lleno de cuidado con esos lobos rapaces? Creo que de los 27 libros hay uno por ahí, pero casi todos están hablando de eso, por algo es. Un solo ejemplo, Mateo 7:15, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En esta ocasión era Cristo hablando, pero Pablo también lo dice mucho. Pablo también lo menciona mucho en sus cartas. No es que estamos tratando de ser muy rudos, muy feos, él mismo utiliza este lenguaje que son lobos rapaces. Hermanos, toda persona que venga con una revelación nueva fuera de la Escritura, usted debe de saber, cuidado, eso no es de Dios. Usted debe de saber que eso no es de Dios. No necesitamos una nueva revelación, lo que necesitamos es una nueva iluminación cada día del Espíritu Santo, pero esta palabra es totalmente suficiente. Es una palabra completa. Así que tenemos que aprender a diferenciar entre la iluminación de Dios y la revelación de Dios. La Biblia es toda suficiente, todo el consejo de Dios es todo suficiente. Así que Pablo, para seguir, hermanos, en el pasaje que estamos estudiando en Gálatas, luego va con mucho celo a afirmar que nadie debe de predicar otro evangelio diferente, hasta utiliza un tono fuerte aquí en el versículo 8 y 9, mire lo que dice Gálatas 1, 8 y 9, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predicara otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Y luego lo vuelvo a enfatizar en el versículo 9, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otro evangelio diferente que el que ustedes han recibido, sea maldita, sea anatema. Pablo no está diciendo que un ángel del cielo va a venir para predicar otro evangelio que nos va a confundir. Pablo no está diciendo eso. Él está utilizando lo que hemos llamado una hipérbole, un tipo de expresión exagerada para decir, no se dejen engañar. Hay un solo evangelio. Hermanos, ¿cómo es que la iglesia se va a defender si no conoce la revelación de Jesucristo? Por eso hay mucha gente engañada. Hoy estoy viendo ahora que ya se están uniendo varios grupos aquí de iglesias en amarillo. ¿Se pueden reunir entre ellos? Por supuesto que sí, porque todos están enseñando falso evangelio. Se les hace muy fácil reunirse. Oh, qué fácil es reunirse, ¿verdad? Porque cuando tienen un entendimiento claro de la interpretación que la Biblia tiene, quizá ya no les iba a gustar mucho. Pero como están enredados entre ellos mismos, se les hace muy fácil reunirse para hacer todo este tipo de eventos que solamente están engañando a la gente. Eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar. El evangelio es uno. No se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Cómo vamos a diferenciar el verdadero evangelio o el falso evangelio? Pudiéramos decir tantas cosas, pero por lo menos Pablo menciona una. Si usted se da cuenta, en el versículo 10 hay una porción importante. Él dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el favor de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Y en muchos lugares lo que podemos ver, hermanos, o apreciar, es un evangelio centrado en el mismo hombre. Por eso les he dicho que la congregación conoce más al pastor que a Cristo mismo, lo cual es un terrible problema. El evangelio no es humanista, el evangelio no se centra en nosotros, sino que se centra en la persona de Jesucristo. Hay algo que me llamó la atención en el libro un libro que leía, y dice que los falsos maestros también van a decir lo mismo. ¿Quién va a decir algo diferente, hermanos? Póngase a pensar. Si alguien está enseñando un falso evangelio, ¿usted cree que ellos lo van a decir? Bienvenidos aquí a nuestra iglesia. Estamos predicando un falso evangelio, pero no se preocupe, usted pásele. No, todos van a decir lo mismo. Todo líder va a decir, nosotros somos la iglesia correcta. Todo líder va a decir, nosotros estamos predicando el verdadero evangelio. ¿Cómo lo vas a descubrir?
Si solamente conoces el evangelio por encimita, no lo vas a lograr. Y si desde el púlpito estas iglesias también están predicando un evangelio nada más por encimita, nadie se va a dar cuenta. Cuando tú empiezas a profundizar, es que vas a decir, lo que me están enseñando no es verdadero. Hay que profundizar en las doctrinas y en la teología, hermanos. Ahora, el verdadero evangelio proviene de ¿quién? ¿Qué dijo Pablo desde el versículo 1? El verdadero evangelio proviene de Dios. Pero el falso evangelio, hermanos, proviene de Satanás mismo. Habíamos mencionado que en un punto que el verdadero evangelio inicia y proviene de Dios, pero el falso evangelio proviene de Satanás. El falso evangelio te va a enseñar por lo menos 3 cosas. Repito, el falso evangelio te va a enseñar por lo menos 3 cosas. Número 1, que la salvación es por obras, por eso tienes que hacer muchos méritos. En segundo lugar, te va a enseñar que hay que pagar para ir al cielo. ¿Se han escuchado a esas personas, verdad? Que paga para que yo te meta al cielo por $1. Te va a enseñar a creer en ti mismo, en ti mismo, en ti mismo. Así tú puedes empezar a diferenciar el falso evangelio. ¿Qué dijimos? Número 1, que la salvación es por obras. Que tú puedes pagar para ir al cielo y que tienes que creer en ti mismo. Si te pones a pensar, todo eso es humanismo. ¿Por qué digo que todo eso es humanismo? Piensa. Si tú crees que tienes que sumar obras para ganarte la salvación, estás pensando en tus méritos. Si tú crees que puedes pagar para entrar al cielo, estás diciendo que tú tienes lo suficiente para pagar y entrar al cielo directamente. Y si tú crees que para ser salvo tienes que creer en ti mismo, te estás poniendo a ti mismo por encima de la persona de Cristo. Y todo eso lo comenzó Satanás. No le voy a pedir que usted levante la mano, pero si le pregunto, ¿cuántos de ustedes han escuchado uno de esos mensajes motivacionales? Cree en ti, todo lo puedo. Todo lo puedes, no importa cómo estés viviendo. Ese es el evangelio diluido. No importa cómo tú estés viviendo, Cristo te ama, Dios te ama, sigue así como vas. Son mensajes motivacionales. ¿Sabe quién comenzó eso? Satanás. ¿Quién dijo estas palabras? Con que Dios ha dicho. ¿Quién dijo eso? Con que Dios ha dicho, eso te dijo Dios, pero no es verdad. No vas a morir, vas a ser igual que Él. Es la mejor versión de cree en ti mismo. Los mensajes motivacionales y ese mensaje que anda rondando por ahí de cree en ti mismo viene directamente de Satanás hasta el día de hoy. Satanás es el origen de ese famoso cree en ti mismo. Después en los versículos 11 y 12, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, como ya lo vimos, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Hermanos, como ya mencioné, la gente estaba acusando a Pablo y le decían, ese Pablo anda predicando un evangelio falso. ¿Quién sabe quién lo llamaría, verdad? Y por eso Pablo está haciendo eso. Pablo está diciendo, yo no estoy tratando de agradar a los hombres. Yo estoy tratando de agradar a Dios. Ojalá que ese sea el pensamiento de los líderes. Yo debo de agradar a Dios por sobre todas las cosas, primeramente. Primera de Tesalonicenses 2:4, si alguien toma nota, el mismo Pablo, Primera de Tesalonicenses 2:4, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Así que hermanos, si deseamos ser una iglesia centrada en el evangelio, tenemos que predicar que el evangelio es gratuito, tenemos que predicar que el evangelio es uno solo y tenemos que predicar que el verdadero evangelio de Cristo transforma. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? ¿Cuántos en esta mañana pueden decir el evangelio de Cristo transformó mi vida? ¿Alguien puede decir amén a eso? Nos transformó. Ya estamos en el tercer punto. ¿Estamos despiertos, hermanos? Ahora, como tuvimos este viaje, llegamos ayer muy tarde, ya no me dio tiempo de calcular. Siempre me gusta calcular el tiempo. No sé si llevo 5 minutos hablando o 40 por ahí. Así que tengan paciencia, estoy todavía medio confundido. ¿Qué dijimos de los judaizantes? Estaban acusando a Pablo de ¿qué? Su evangelio es falso, su evangelio se basa en los hombres. Pablo, tú estás tratando de agradar a los hombres. Es lo que tenemos a manera de contexto. Así que
qué mejor manera de Pablo de cerrar con broche de oro para decir, si no me creen, les voy a poner como ejemplo mi propio testimonio. Usted y yo quizá ha compartido su propio testimonio con otra persona, que ya no me voy a salir del tema, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo. Compartir tu testimonio no es el Evangelio de Cristo, pero es un pre-evangelio. Empieza a preparar los corazones y quizá todos los que estamos aquí en algún momento has compartido con alguien lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo ha transformado tu vida. Así que Pablo va a ir a eso y decir, si no me creen, miren lo que yo era antes y mira lo que yo soy ahora. Y por eso en el versículo 13 al 15, que son los últimos versículos que vamos a ver, dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Ya dijimos que Pablo había plantado varias iglesias, ¿verdad que sí? Pablo no es el tipo de persona que va a plantar una iglesia y se va a olvidar de ellas, por supuesto que no. Ojalá que así fueran las personas, los líderes que van a plantar iglesias. Él planta una iglesia, pero por supuesto que él quiere saber cómo está la iglesia. Planta una iglesia, pero a él le preocupa la salud de la iglesia. A él le preocupa la pureza de las iglesias que había plantado. A Pablo le preocupa la santidad, la doctrina de estas iglesias. De tal manera que si él escucha, si le llega a oídos de Pablo, que algunos hermanitos nuevos que están apenas viniendo, se imagina qué triste, ¿no? Gente nueva que está llegando al evangelio y ya están siendo confundidos de que tienes que hacer esto y tienes que cumplir la ley a la perfección y que te tienes que circuncidar, como este movimiento de las raíces hebreas. Tienes que hacer todo esto para que entonces llegues a la estándar. Eso le va a preocupar mucho a Pablo. Por eso ya vimos la palabra que él se horrorizaba. Y cuando Pablo le está escribiendo esto, él escribe para que no sean confundidos, porque ya dijimos que estos lobos estaban confundiendo a la congregación de Galacia. De hecho, Pablo en el libro de Hechos, no tiene que buscarlo si ya para no confundir, pero en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27, 28, 29, Pablo también habla de lo mismo. Dice, cuidado, cuídense entre ustedes la congregación, cuídense. Sé que después de mi partida vendrán, ¿qué dice? Lobos feroces. Le está hablando a la iglesia. Cuídense entre ustedes porque desde aquí mismo van a salir lobos feroces. Y que de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. La iglesia de Cristo debe de estar alerta, hermanos. Y por eso, como ya mencioné en los versículos 13 al 15, repito que él va a poner su propio testimonio como una prueba de que lo que él está predicando es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y él comienza en el versículo 13 diciendo, ustedes mismos saben, no se hagan, ustedes me vieron, ustedes me conocieron, ustedes saben cómo yo me comportaba. ¿Cómo completarías tú la frase? Si tú eres el que estás dando testimonio de ti mismo y lo que Cristo hizo en tu vida y tú le compartes a otro y dices, ustedes saben cómo yo me comportaba. Ustedes saben que yo era, ¿qué le pone ahí? Un diablillo y lo sigo siendo. Y yo era esto, yo sigo siendo esto. Por eso ahí en Hechos capítulo 9 se resume cuando Pablo cae rendido. Cuando él iba rumbo a Damasco para perseguir a la iglesia, hermanos, cuando Dios va a tratar con alguien, lo tumba porque lo tumba. Porque va a tener un encuentro con Cristo Jesús. Es Cristo el que desea tener los encuentros, como lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué puede ser tan malo o quién puede ser tan malo, hermanos, como para que la gracia de Dios no nos pueda transformar? No sé si algunos de ustedes han dicho, bueno, me transformó a mí, pero a el pastor no lo conoce. O comienza a predicar el pastor y alguien, mira, te está hablando a ti. No, eso es para ti. No, a nunca lo va a convertir. Si supiera, este es medio noble, pero no, ni para qué le predico. La gracia la necesitamos todos, amén. El evangelio lo necesitamos todos, por cuanto todos pecaron. Estamos separados de la gloria de Dios y el resultado es la muerte.
Hermanos, ¿el Evangelio de Jesucristo tiene poder de transformar vidas, sí o no? No es el mensaje del pastor, es el mensaje de Cristo. Mi mensaje no llega aquí a las paredes, mi mensaje no puede transformar. Es Cristo el único que puede transformar corazones, es Cristo el único que puede salvar. Cristo sí salva, nosotros no. Por eso Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué dice? Poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, ¿qué dice? Mas el justo por las obras vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Este fue el versículo clave, el versículo explosivo para que diera lugar a la reforma protestante allá en el siglo XVI, hace alrededor de 500 años, un poquito más. Fue el texto que Dios en su misericordia utilizó para convertir a ese monje alemán, instruido en la misma palabra, que era un experto en el griego, que estaba enseñando en la Universidad de Wittenberg. Ese texto bíblico fue el que Dios en su gracia y soberanía utilizó para cambiar la vida de Martín Lutero, en un tiempo en el que estaban siendo engañados por lo mismo, hermanos. Esto no es nuevo, que tienes que hacer obras para ganarte esto. Y ahí estaba la venta de indulgencias. Estaba la venta de indulgencias, a todo lo que da, en el siglo XV por ahí. Desde el siglo XIV, hermanos, había pasado lo que se le llamó la peste negra. ¿Han escuchado acerca de eso? Algo que conmovió al mundo de una manera impresionante, quizá lo más grande a nivel de la historia. Y muchos murieron, millones murieron. Bueno, después de muchos años se les está enseñando, todavía puedes hacer algo por ellos. Están en el purgatorio. Mira, compra esto, compra. Y está la venta de indulgencias. Y en un contraste contra eso, en un argumento contra la venta de indulgencias, en un argumento en contra de la justificación por las obras, fue que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, allá en el año 1517, las 95 tesis, que están siendo un golpe duro para todos los que estaban siendo engañados, pero al mismo tiempo abrió los ojos de muchos. Poco a poco, Lutero está entendiendo el Evangelio. Entre más lo estudia, era un experto en el griego, entre más lo está leyendo, más están abriendo sus ojos espirituales. Incluso, hermanos, Lutero está escribiendo un comentario bíblico justo de la carta de Gálatas. Y poco a poco se van abriendo sus ojos, poco a poco va entendiendo el Evangelio a través de la gracia. Tenían los católicos lo que eran las escaleras que veneraban, porque eran las escaleras donde caminó Pilato, eran las escaleras donde Cristo caminó. Ahí era donde la gente proclamaba y gritaba, crucifícale, pero por ahí caminó Cristo. Y ahora tienen esas escaleras ahí. Y las personas van arrodillándose, sangrándose, subiendo hacia arriba. Suben una escalera, un escalón y hacen una oración. Suben otro escalón y hacen otra oración. Martín Lutero estaba cayendo en lo mismo y él estaba subiendo las escaleras. Subía un escalón, hacía una oración. Subía otro escalón, hacía otra oración. Hasta que en la cima él se pregunta, ¿será que todo esto tiene sentido? ¿Será que alguien me está escuchando? ¿Será que será por las obras cuando yo he leído, mas el justo por la fe vivirá? Y cuando él menos lo espera, sus ojos han sido abiertos. Y él dice, fue como si un rayo de luz destellara repentinamente en mi alma oscurecida. Hermanos, gloria a Dios por la obra de Cristo que nos ha declarado justos. Usted y yo ya no tenemos que hacer otra obra. Sí tenemos que hacer obras como consecuencia de nuestra salvación, pero no obras para ser salvos, porque si no estaríamos diciendo que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Y aquí creemos que lo que Cristo hizo sí fue suficiente. Cristo salva, Cristo perdona, Cristo transforma, y si lo hizo con alguien como Pablo, lo puede hacer también contigo en esta mañana. Así que si tú estás en este lugar y tú no has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, no te voy a pedir que repites una oración, no voy a pedirte que levantes tu mano, pero espero y oro que este evangelio esté penetrando en tu corazón, y oramos que el Espíritu Santo, hermanos, esté trabajando en tu vida hasta que tú digas, yo he entendido que si yo no respondo al evangelio me está esperando el infierno.
Y he creído y he entendido que no se trata de mis obras, sino la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero evangelio, como dice 1 Corintios 15, 3 y 4, que Él murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el único y verdadero evangelio. Así que, hermanos, si deseamos que Páramo sea una iglesia centrada en el evangelio, recuérdese esto: tenemos que predicar y centrarnos únicamente en ¿qué? En la persona de Cristo, la obra de Cristo y en el poder de Cristo. Es la persona de Cristo porque se trata de Él y no del pastor. En la obra de Cristo porque se trata de la obra de Cristo y no en mis méritos. Y es el poder de Cristo porque no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que Él ya hizo. Cierre sus ojos. ¿Y por qué no toma un tiempo para darle gloria al Señor precisamente por eso, por el evangelio que algún día alguien le predicó? ¿Por qué no toma un tiempito para reflexionar en esa persona que Dios utilizó para que tú conocieras el evangelio? ¿Te recuerdas? Quizá fue en este país, quizá fue en otro país, pero Dios utilizó a alguien para compartirte el único y verdadero evangelio. Y por esa persona que fue un instrumento en manos de Dios, ahora tú estás aquí. Toma ese tiempo para agradecer al Señor. Da gloria a Dios por esa persona, por alguna iglesia, quizá es esta iglesia, pero da gracias a Dios por su palabra, por su misericordia y por su obra redentora. Y vamos a orar por este mensaje y para despedirnos también de este lugar. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias por esta palabra que has traído a nuestros corazones. Gracias porque podemos realmente creer y sentir que lo que Cristo hizo en la cruz no fue en vano, no fue insuficiente, sino todo lo contrario. Fue una obra completa. Cuando Él dijo consumado es, fue una obra perfecta, completa y toda suficiente. Pero el cristianismo estaría destruido si todo hubiera terminado ahí. Pero gloria a Dios, porque el Hijo se levantó de entre los muertos. Él venció la tumba, venció la muerte y ascendió a los cielos a sentarse a la diestra del Padre para reinar por siempre. Y nosotros, la congregación de los santos, le esperamos. Esperamos verle tal como Él es. Oramos para que nosotros seamos una iglesia, Señor, que se va santificando y se va moldeando al carácter de Cristo. Permite que nos podamos centrar siempre únicamente en el Evangelio, el único Evangelio de Jesucristo, el cual es gratuito, el cual es uno y el cual verdaderamente transforma. Te pido por cada uno de mis hermanos, y si alguien también hace esa decisión en sus vidas de entregarse a ti y de que tú seas no solamente su Salvador, sino también su Señor, lo ponemos en tus benditas manos. Te honramos y te glorificamos. Te pedimos todo eso en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice, amén.